Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, en el día de hoy vamos a recordar algunas cositas de temas anteriores, pero también vamos a ver unas cosas del tema que estamos viendo en el momento. Si han leído un poco, deben de estar de pronto leyendo temas correspondientes a la derivada. Entonces vamos a mirar un ejercicio inicialmente con lo que veníamos trabajando de la derivada por definición y luego vamos a mirar unas funciones que son derivables, unas funciones que no son derivables en determinados puntos para su dominio. Y luego vamos a repasar un poco temas correspondientes a el primero y el segundo examen. Si de pronto tienen alguna duda, me dicen y trataremos de darle la mejor solución. Si no hay dudas, entonces yo voy a proponer los ejercicios para que podamos aprovechar este tiempo. No olvidemos que el examen 3, que es el examen institucional, es este fin de semana. Si miran el cronograma, donde está el compromiso académico y el cronograma que está en la plataforma, ahí les dice hasta qué temas va incluido el examen. ¿Tienen alguna duda? Bien, entonces vamos a trabajar primero un ejemplo como de los temas anteriores, de la reunión anterior. Vamos a hacer una derivada por definición. Y vamos a mirar una pequeña aplicación de esta derivada. Entonces, como ejercicio, al primero, la definición de derivada. La pendiente de la recta tangente a la curva en un punto era el límite cuando h tiende a cero, de f de x más h menos f de x sobre h. Esa es la definición y también se conoce como la razón de cambio, que es la pendiente de la recta tangente, razón de cambio, o también se conoce como la derivada. Luego veremos algunas notaciones para esa derivada. Bien, entonces, con este ejercicio, vamos a aplicar esa definición, sea s de t una función siete más raíz de 3t menos uno. Esta expresión muestra el movimiento o trayectoria de un objeto, donde t será el tiempo en segundos y s de t
será la distancia recorrida en ese tiempo en centímetros. Entonces la pregunta es, usando la definición de la derivada, vamos a hallar la razón de cambio de la expresión s de t. Si ese es el movimiento, esa razón de cambio, entonces será el cambio de la distancia con respecto al tiempo, y esa la vamos a conocer como la velocidad. Esa razón de cambio será la velocidad. Entonces, como notación podría ser así. O también luego veremos otra notación que es S con una comita de t. Pero por ahora no vamos a usar eso. Y después de que encontremos esa razón de cambio, vamos a hallar la velocidad en un tiempo dado. Halle en t igual 2 segundos. Bien, entonces muy sencillo, es simplemente aplicar esa definición que tenemos arriba. Aplicar esa definición, hacer el proceso algebraico y encontrar esa razón de cambio. Entonces vamos a aplicarlo acá. Sería el límite. Bueno, voy a escribir de una vez la expresión que vamos a encontrar. El dt sería el límite cuando h tiende a 0 y donde esté, no olviden, donde esté la t, cambiamos por t más h. Esa sería el f de x más h y menos f de x. Sería 7 más raíz de 3t menos 1. Todo sobre h. Observen que si reemplazamos en h igual 0, por favor, pongámosle cuidado. Si la h vale 0, nos quedaría, al reemplazar, nos quedaría 0 sobre 0. O sea que tiene la forma indeterminada 0 sobre 0. Luego, debemos de eliminar esa indeterminación con alguna operación algebraica. En este caso, primero vamos a destruir el paréntesis para hacer sumas o restas. El paréntesis que tenemos es t más h
menos 1, y vamos a destruir el paréntesis que aparece en el lado derecho. Sería menos 7 menos raíz de 3t menos 1. Sobre h. Entonces observemos que hay un 7 positivo y un 7 negativo. Lo demás queda como está. Y si reemplazamos de nuevo en h igual a 0, nos daría de la forma 0 sobre 0. Eliminamos el 7 que está sumando y el 7 que está restando. Y luego reemplazamos la h por 0 y nos da de nuevo una indeterminada que es 0 sobre 0. Hay que eliminarla con una operación algebraica. Y en este caso sería multiplicando por la conjugada. Entonces en la página siguiente vamos a multiplicarla por esa conjugada. Si hay alguna inquietud, alguna pregunta, me dicen con toda confianza y trataremos de darle la mejor respuesta posible. Bueno, voy a copiar lo que tenemos hasta el momento. Este sería el límite cuando h tiende a 0 de raíz de 3t más h menos 1 menos raíz de 3t menos 1. Entonces, esto va sobre h, que es la que nos quedó del paso anterior, y vamos a multiplicar por la conjugada, que sería raíz de 3t más h menos 1 más raíz de 3t menos 1. Y en el denominador debemos colocar exactamente el mismo término. 3 que multiplica t más h menos 1 y más raíz de 3t menos 1. El próximo paso es hacer la operación que en el numerador es un producto. Para que no quede muy largo, nos podemos acordar de uno de los casos de productos notables, que es el producto de la suma por la diferencia. Y así nos queda un poco más rápido, aunque si hacemos término a término nos va a dar lo mismo. Por producto notable, simplemente es el primero al cuadrado, que sería entonces, desaparece la raíz, 3, que multiplica t más h menos 1, y menos el segundo al cuadrado, que sería 3t menos 1. El denominador queda igual. H que multiplica 3, paréntesis, t más h y menos 1, y más raíz de 3t menos 1. El denominador, vuelvo a decir, queda exactamente igual. Ahora, el numerador, vamos a destruir los paréntesis. Tres t más 3h menos 1
y en el otro menos 3t, y menos por menos daría más. El denominador sigue siendo el mismo. Cualquier pregunta, por favor, me la dicen. Luego, en el numerador simplificamos, hay un 3t positivo, uno negativo, hay un 1 negativo y un 1 positivo. O sea que en el numerador me queda únicamente el 3h. Esa h está multiplicando el 3 y en el denominador hay una h multiplicando el paréntesis. Simplificamos y me quedaría entonces límite cuando h tiende a 0 de 3 sobre raíz de 3t más h menos 1 y más raíz de 3t menos 1. Observen que si reemplazo por h igual a 0, me quedaría en el denominador dos raíces iguales. Por lo tanto, el resultado final será 3 sobre 2 raíz de 3t menos 1, cuando reemplace la h por 0. Esa será entonces la razón de cambio para ese cuerpo que se mueve o ese objeto que se mueve en cualquier momento, en cualquier tiempo. Ya tenemos entonces la pregunta A, esta será la razón de cambio o la velocidad en cualquier tiempo. Y la pregunta B sería reemplazar en esa expresión por 2. Sería 3 sobre 2 raíz de 3 por 2 menos 1. Aproximadamente, si alguien tiene calculadora, hace esa operación y las unidades serán en centímetros por segundo. Vamos a hacerlo en la calculadora para ver qué nos da. A ver, en esta calculadora me está dando 0 aproximadamente 0,67 aproximando. Por favor, si alguien lo hace y le da otra cosa, me dice. Bien, ahí estaría entonces una pequeña aplicación de la definición de derivada a un objeto que se mueve. Bien, ahora entonces vamos a observar lo siguiente.
Espero que hayan leído un poco sobre este tema que voy a mostrar acá. Voy a hacerlo de una forma como gráfica para ver si se entiende y esto nos va a permitir repasar cosas anteriores. Bien, acá entonces tenemos este primer dibujito. Vamos a numerarlo. Aquí voy a hacer una gráfica cualquiera. Es una gráfica de una función f de x. Y voy a poner, por ejemplo, aquí un punto A. Y acá estará entonces el respectivo valor. Observen que en ese punto que tengo f de A, yo puedo trazar una recta, por ejemplo, como esta, una única recta que toque únicamente ese punto. Por acá, digamos, si el punto A fuera otro, podría trazar una recta que toque la curva únicamente en ese punto. Por acá también podría ser una. La idea es mostrar que esa recta es tangente a la curva en un punto, cada una de esas rectas. Vamos a mirar únicamente la primera. Significa que esto nos sirve de repaso porque ya lo habíamos dicho. El límite, cuando x tiende al valor a de la función, bueno, va por la izquierda primero, de la función f de x menos f de a sobre x menos a, si ese límite es igual, existe y es igual al límite, cuando x tiende al valor a por la derecha, de f de x menos f de a sobre x menos a, si los límites existen y son iguales, se va a concluir, escribirlo acá, se va a concluir, si esto ocurre, se concluye que la función f de x se puede derivar o es derivable exactamente en el punto x igual a. Eso es un número, el valor a es un número. Observen el dibujito de nuevo. Es derivable en este punto, porque por ahí puedo trazar una sola recta tangente. Si se dan cuenta también, según esa gráfica que estoy haciendo ahí, existe el f de a, o sea, la imagen del punto A. Este sería f de a. Si ocurre lo que acabamos de decir, es derivable, también será continuo en ese punto. Ahí vamos a recordar lo de la continuidad en un punto, que fue algo que se vio hace algunos días, no sé si recuerda. Ahora miremos el segundo dibujito. Por favor, pónganle cuidado a este segundo gráfico.
puede haber una curva que esté de esta forma. Y por acá, pero donde la pulo un poco mejor. Y por acá ocurrir algo como así. Inclusive por acá puede ser así. Ahí tenemos esa curva. En el punto que tengo ahí en la parte superior lo voy a marcar de rojo. Yo puedo trazar, voy a hacerlas de color negro para que se note. Puedo trazar una recta que corte ese punto. Pero también puedo pasar otra recta que toque ese punto. Por acá puedo trazar otra. Bueno, me quedó muy torcida esa recta. Por acá puedo trazar más. Voy a hacer de otro color. Por ese punto puedo trazar infinitas rectas tangentes a la curva en ese punto. En el anterior dibujo solo podía trazar una. En este puedo trazar infinitas. Para no llenar el dibujo de más rectas, solo hice esas que aparecen ahí. Entonces, ahí va a ocurrir que en ese punto donde hay puntas como estas, puntas como estas que estoy mostrando acá, la derivada no existe. Y observen que la función es continua, pero la derivada no existe. Entonces, si enseguida vamos a mirar ejemplo donde ocurra eso. Cuando la gente ve por ahí en los informes de los noticieros un sismógrafo marcando después de que ocurra un temblor de tierra, figuras así, ahí genera puntas. Y esas puntas son las que hacen que se caigan los edificios, el ir y venir bruscamente. En cambio, cuando tengo una curva como esta, por favor, mírenla acá, esta que voy a marcar acá, que solo puedo trazar una recta, ahí no hay una punta, ahí la derivada existe y esto es lo que hace que el comportamiento de ciertas estructuras resistan el sismo, buscar lo que se conoce como la sismoresistencia. Bien, entonces, siempre que aparezca picos de esa forma, ahí la derivada no existe. Entonces vamos a mostrar unos ejemplitos donde ocurre eso. Pero antes de hacerlos, esos dos dibujitos eran para visualizar unos teoremas. Espero que los hayan leído. Toda función derivada en un punto A toda función que sea derivable en un punto x igual a es continua en ese punto.
es continua ahí en ese punto. Ojo, pero toda función continua en x igual a no necesariamente es derivable en ese valor x igual a. Muy importante tener en cuenta esa expresión porque pueden haber funciones continuas en un punto, pero no son derivables ahí. Derivable también se conoce con la palabra diferenciable, por si de pronto la ven de esa forma. Sirve para preguntas de falso y verdadero. ¿Toda función continua es derivable? No. ¿Toda función derivable en un valor x igual a es continua? Sí. Mucho cuidado con esta parte que está acá. Bien, ahora sí vamos a mirar unos ejemplos sobre funciones que cumplen esa condición. Vamos a mirar el siguiente ejemplo. Primero, este pequeño ejemplo como ejercicio. La f de x igual a x a la 2 más 2x, la función dada. Pregunta, f de x es derivable en x igual a 1. El valor a en este caso es 1. Entonces, para saber si es derivable, aplicamos lo que acabamos de decir, la definición. Vamos a tomar el límite cuando x tiende al 1. Por la derecha enseguida se lo coloco y por la izquierda. F de x, que es x2 más 2x. Y f de a, que en este caso sería f de 1, sería reemplazar el 1 en esta expresión. 1 al cuadrado más 2 por 1 me da 3. Ese sería el primer valor. Enseguida le pongo 1 por la izquierda sobre x menos 1. Voy a ponérselo de color rojo por la izquierda. Y voy a escribir acá para que recuerden dónde reemplacé. Era f de x en el límite, era f de x menos f de a sobre x menos a. Límite cuando x tiende al valor a por la izquierda. Ese es el primer paso. Y luego hacemos lo mismo por la derecha. Si nos dan iguales, es derivable en ese lugar, x igual a 1. Bien, entonces vamos a hacer el proceso que hemos hecho para los límites. Al reemplazar en un número cercano a 1 por la izquierda, observen que nos va a dar, en el numerador nos va a dar 0 y en el denominador va a dar 0. Tiende a dar 0 sobre 0. Debemos de eliminar la indeterminación. Sería entonces el límite
Cuando x tiende a 1 por la izquierda, observemos que arriba aparece un trinomio. Factoriza como x más x menos. Dos números que multiplicados den 3 y al restarlos den 2. Sería el 3 y el 1. En el numerador aparece x menos 1 y en el denominador también. Simplificamos y reemplazamos. Y esto nos da que ese límite tiende a dar 4. Ahora miremos el otro. Límite cuando x tiende al mismo 1, pero por la derecha. Sería exactamente lo mismo. Sería x2 menos 2, perdón, más 2x menos 3 sobre x menos 1. Al reemplazar tiene la forma 0 sobre 0. Simplificamos factorizando. X más 3, x menos 1. Simplificamos y da el mismo 4. Observen entonces que por ambos lados nos da 4. Así que la función es derivable o diferenciable, como lo quieran decir, en x igual 1. Pero entonces aquí es donde viene lo que mencioné ahora que nos sirve de repaso. Vamos a repasar. Miremos si es continua. Será continua en x igual 1. Es f de x continua. No sé si se acuerdan cómo es lo de continua en un punto. Vamos a recordarlo en la página siguiente. Para ver continuidad en un punto, recordemos que eso ya se vio. Hay que analizar el límite. Cuando x tiende a 1 por la derecha y por la izquierda de la función f de x. Si son iguales, y además es igual a la función evaluada en 1, si se da esto, vamos a decir que es continua en ese punto. El anterior era para si era derivable. Ahora vamos a ver si es continuo. Entonces sería el límite. Hagamos primero el de la izquierda. La función era x a la 2 más 2x. Al evaluar nos da 3. Miremoslo por la derecha. Al evaluarlo nos da el mismo 3. Y por último, f de 1. Sería 1 al cuadrado más 2 por 1. Esto nos da 3. Cumple la condición
que tanto el límite por la izquierda como por la derecha como la imagen de la función dan lo mismo. Por lo tanto, f de x es continuo. En este caso en x igual a 1, que era la pregunta. Entonces ahí mostramos un ejemplo de una función que es derivable en un punto y al ser derivable es continua. Ahora vamos a mostrar un ejemplo, bueno, vamos a hacer dos ejemplos, donde la función es continua, pero no es derivable en ese punto. Vamos a mirar esta funcioncita primero. Primero miremos si es continua. Es continua en x igual a 0. Vamos a mirar. Límite cuando x tiende a 0 por la izquierda. Bueno, antes de hacer ese límite, vamos a recordar que valor absoluto es el valor que hay dentro de las barritas y ese valor es mayor o igual que 0. Y es menos lo que hay dentro de las barritas y ese valor que hay ahí es menor que 0. Es la definición de valor absoluto. Entonces, para este caso, los números que son cercanos a 0 por la izquierda son estos que señalo ahí. Son negativos. O sea que cumplen la segunda condición. Por lo tanto, nos dará para números menores que 0, da menos x. Al reemplazar por número cercano a 0, esto tiende a dar 0. Luego límite cuando x tiende a 0 por la derecha. 0 por la derecha sería por este lado. Cumple esta condición, mayor o igual que 0. O sea que sería valor absoluto, sería x. Al reemplazar, nos da 0. Eso nos está mostrando que el límite existe y es 0. Y por último, encontremos f de 0. Voy a borrar primero esto. F de 0 es donde es igual a 0. Reemplazamos. Sería donde está la x, ponemos 0, es 0. Estos tres valores muestran que es continua. En x igual a 0. Ahora miremos si es derivable. Es f de x derivable o diferenciable en x igual a 0. Recordemos que hay que hacer límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x menos f de 0 sobre x
Menos cero. Voy a indicarlo acá, que es la operación que hay que hacer. Bien, entonces, como estamos haciendo el que es por la izquierda, sería el límite cuando x tiende a cero por la izquierda. Recordemos lo que acabé de mencionar en el dibujito que hice. Los números cercanos a cero por la izquierda son negativos. Y si son negativos, entonces sería menos x menos f de cero, que es cero, sobre ese x menos c. Observemos la forma que tiene. Sería entonces el límite cuando x tiende a cero por la izquierda. Simplificando nos da x negativo sobre x, porque el cero se puede quitar, menos 1. El límite de una constante es la constante. Da menos 1. No olviden, tiende a cero por la izquierda. Ahora lo vamos a hacer por la derecha. Entonces acá nos dio menos 1. ¿Hay alguna pregunta? Ninguna, profe. Bien, entonces ahora miremos, con toda confianza pregunten, porque esto es fundamental entenderlo, sobre todo cuando se habla de valor absoluto. Ahora miremos el otro, límite cuando x tiende al cero por la derecha. Recordemos que el valor absoluto daba x si x es mayor o igual que cero, y menos x si es menor que cero. ¿Cómo son los números cercanos a cero por la derecha? Son positivos, entonces nos quedaría x menos cero sobre x menos cero. Esto nos da el límite, simplificando, cuando x tiende a cero, de 1. X sobre x nos da 1, entonces nos da 1 positivo. Pero el otro nos dio, el anterior nos dio 1 negativo. No son iguales, tiene que ser igual. Por lo tanto, podemos concluir que la función original, recordemos que era valor absoluto de x, no es derivable en x igual a 0. Es continua, pero no es derivable. Si de pronto alguno se acuerda del dibujito, es así. Y en cero hay una punta. En otras palabras, todas las funciones que presenten puntas como esas, en esos lugares donde están las puntas, no es derivable. Miremos otro ejemplito.
será esta función. Vamos a hacer una parecida primero. Será derivable en x igual a -5. A ver quién me responde eso. ¿Será derivable ahí? A ver si alguno me responde. Bien, entonces podemos hacer el análisis, pero nos damos cuenta que esta función es similar a la anterior, solo que se corre o se desplaza hacia la izquierda. Esa función sería, voy a hacer acá el dibujito. Sería así, es la misma anterior, pero desplazada hacia la izquierda. Esa función tiene una punta acá justo en -5. Si se hace el análisis como el que acabamos de hacer, nos va a dar exactamente la misma conclusión, que no es derivable en ese punto. Bien, vamos a empezar el repaso y si nos da tiempo hacemos otra función un poco distinta que muestre que sea derivable o diferenciable en un punto o que no sea derivable en ese punto. Bien, vamos a iniciar entonces el repaso. Si tiene alguna pregunta, me dice. Empecemos con preguntitas de temas anteriores. Por ejemplo, esto nos va a permitir repaso. Y cuando veamos el enunciado, nos vamos a dar cuenta que se están viendo ahí una gran cantidad de cosas que se vieron anteriormente. Me van a dar una función, y lo voy a hacer como en desorden con el fin de que tengan presente todas esas cosas que se vieron por allá anteriormente. Entonces la primera es la siguiente. Sea f una función con dominio todos los números reales menos el número -8 y el número -4. -4, sí. Con unas ciertas condiciones. Escribirlas por acá, f de 0 es igual a 3, f de -6 igual a f de -2 igual a 0.
Límite cuando x, estas son todas las condiciones. Cuando x tiende a menos 4 por la derecha, f de x es igual al límite cuando x tiende al mismo menos 4 por la izquierda. Y este límite tiende a menos infinito. También nos dicen que es discontinua en x igual a menos 8. Ahora vemos qué es cada cosita. Luego también dice que el límite cuando x tiende a menos 8 por la izquierda de la función es igual al mismo límite cuando x tiende a menos 8 por la derecha de la función, y esto es igual a 13. Y también nos dicen como último dato, límite cuando x tiende a menos infinito de la función es igual al límite cuando x tiende a más infinito de la función, y esto es igual a 4. Hay unas preguntas, pero primero vamos a recordar el significado de cada cosa. Bueno, la primera, el dominio. Son todos los números que yo quiera, menos el número 8 y el número menos 8 y el número menos 4. Voy señalando cada cosita. Este término que aparece acá quiere decir que la imagen del 0 es 3. O sea, que pasa por el punto 0 en X, 3 en Y. Este otro me dice que la imagen del 6 negativo es 0. Y que también la imagen del el menos 2 es también 0. Quiere decir que pasa por el punto menos 6, 0 y menos 2, 0. Esas son las imágenes. La tercera parte o el tercer renglón habla del límite por la derecha del menos 4 y por la izquierda, y da menos infinito. Esto me va a decir que en x igual a menos 4, como dio este término, que puede ser positivo, negativo, o los dos positivos, o los dos negativos, o uno positivo y otro negativo, eso me muestra asíntota vertical en x igual a menos 4. Este último pedacito queda acá donde dice 8 por la izquierda negativo y menos 8 por la derecha, queda 3. Me dice que el límite existe y es 3 cuando x tiende a 8. Cuando tiende a 8, pero que cuando x va a llegar exactamente a ese 8, es discontinua. O sea que hay un huequito ahí, un orificio, hay un salto. Y el último, límites al infinito, negativo, y al infinito positivo me da un número. Eso me muestra la asíntota horizontal. Entonces vamos a responder las preguntas con este resumen que acabo de hacer. Primer pregunta. ¿Cuáles son las asíntotas verticales? Pues ya lo habíamos dicho, la asíntota vertical es x igual a menos 4, es una recta.
¿Y cuál es la justificación? El límite, cuando x tiende a -4 por la izquierda, es igual al límite cuando x tiende a -4 por la derecha, y eso nos dio, o había dado, menos infinito. Ya, en un momento yo escribo acá y en este término. Esa es la justificación. Ahora, B, asíntota horizontal. Es la recta Y igual a 4. El motivo, porque el límite cuando x tiende, o la justificación cuando x tiende a menos infinito de la función, yo igual al límite cuando x tiende a más infinito, y eso dio 4, fue la última información que aparecía allá. Según los datos, cortes con los ejes. Corte con el eje Y. Recordemos que la imagen del 0 era 3, o sea que es el valor 3. ¿Cuál es el motivo? Porque f de 0 dio 3. Corte con el eje X. ¿Cuáles fueron los cortes con el eje X? Recordemos que el corte con el eje X, bueno, son dos. Es en -6 y también en -2. ¿Por qué? Ya que f de -6 nos dio exactamente igual a f menos 2 y eso dio 0. De esa información ya respondimos esas tres preguntas. Y la última, la hago en la página siguiente, con esos datos hacer una gráfica. ¿Cómo podemos hacer esa gráfica? Es muy sencillo. Esos datos nos dan toda la información para la gráfica. Voy a hacerla aquí amplia para que se note. Hacemos el plano cartesiano, el eje Y, el eje X. Marcamos los valorcitos, voy a marcarlos de 2 en 2. Por acá está el valor -1, -2, -3 y -4 está por acá.
menos 5. Bueno, voy a poner que por acá sea el 8, para no irme muy hacia la izquierda. Y por acá estaría el 1, 2, 3. Bueno, entonces primero ya tenemos el plano. Primero vamos a graficar las asíntotas. La voy a hacer de color rojo. Había una vertical en x igual a menos 4. Bueno, aquí las hago como punteaditas, pero puede ser la línea completa. Es así. La vertical, x igual a menos 4. Con azul voy a hacer la asíntota horizontal. Nos dio y igual a 4. No siempre da 4 y menos 4, puede ser otros valores distintos. Luego de tener las asíntotas, hacemos los puntos. El punto 0,3, voy a marcarlo de color por acá. Punto 0,3, el punto 2,0 y el punto menos 6, voy a ponerlo por acá, menos 6,0. Y recordemos que en 8 había una discontinuidad, pero el límite tiende a dar 3. O sea que en ese valor 8, o para hacerlo un poquito más corrido, por acá, justo acá hacemos, observamos el 3 por acá, hacemos una bolita sin pintar. Y ya lo que sigue es hacer el gráfico. Voy a hacerlo de otro color, a ver si no se ve bien, me dice. Debe pasar por los puntos menos 2 y 3, y cuando vaya hacia el infinito, trata de tocar la recta y igual a 4. O sea que sería así. Y cuando me acerque al menos 4, tiene que tratar de irse muy, muy abajo hacia el infinito negativo. Y similarmente la otra debe pasar por el punto menos 6, llegar hasta la bolita que está sin pintar y seguir. Cuando me acerco a 4 por la izquierda, 4 negativo por la izquierda, tiende a dar menos infinito. Voy a volver a pintar la bolita que se me borró. Por la izquierda tiende a dar 3 y por la derecha también. Y tiene que seguir tratando de tocar la recta y igual a 4. Ahí estaría la gráfica de la figura que me dan con esas condiciones.
¿Para qué era interesante este ejercicio? Porque se repasan límites por la izquierda, por la derecha, si el límite existe o no, límites al infinito. ¿Qué significa cuando el límite va al infinito y da un número? Eso es una asíntota horizontal. ¿Qué significa cuando el límite va a un número y da infinito? Es una asíntota vertical. Entonces ahí se hace un buen repaso. También se hace el repaso de cortes con el eje X, cortes con el eje Y y las imágenes o puntos de una gráfica. Entonces este ejercicio es muy útil porque se repasan bastantes cosas. Bien, ahora vamos a hacer otro ejercicio que nos sirve de repaso. Este tiene que ver con lo de la continuidad con el límite y con escoger una respuesta de selección múltiple. Entonces tenemos esta expresión. F de X igual a menos raíz cuadrada de menos 2 menos X cuando la X sea menor o igual que menos 2. X más 2 cuando la X esté entre menos 2 y 0. Observen que acá entre menos 2 y 0 es abierto en 2 y cerrado en 0. Y la otra es 1 menos X a la 3 más 1 si la X es mayor que 0. Esa es la función. Y me dicen que de las que voy a escribir, solo una respuesta es falsa. Solo una es falsa. La primera. F es continua en X igual a 0. La segunda. F de 0 existe y es 2. La tercera. Límite cuando X tiende a menos 2 por la derecha de la función da 0. Y la cuarta, límite cuando X tiende a menos 2 por la izquierda de la función nos da 2. Solo una es falsa, entonces, ¿cuál será la falsa? Y la idea es argumentar, decir el por qué.
Pues si es de selección múltiple, una persona llega y la selecciona y ustedes que les toca el examen de forma virtual, pues seleccionan la que es y listo. Pero si es justificando, que es lo ideal, saber el por qué, ¿quién me dice cuál es la falsa? A ver si alguno se atreve a decir cuál es la falsa. Bien, entonces vamos a hacerlas una por una para mostrar cuál es la falsa. La idea es justificar. Entonces vamos a hacer la A primero. La A. Miremos si es continua en x igual a cero. Límite cuando x tiende a cero por la izquierda, de x a que es igual. Y límite cuando x tiende a cero por la derecha a que es igual. ¿Y qué es f de cero? Si estas tres cosas nos dan iguales, es continua en x igual a cero. Entonces vamos a devolvernos como para mostrar cero por la izquierda y por la derecha, ¿dónde debo reemplazar? Observemos acá. Aquí es donde está el cero por la izquierda, en este intervalo que acabo de señalar ahí. ¿Y en dónde está cero por la derecha? En este intervalo que está acá. Entonces, vamos a reemplazar en x más 2 para la primera, límite cuando x tiende a cero por la izquierda, en x más 2, esto nos da 2. Límite cuando es por la derecha, vamos a reemplazar en la expresión que era 1 menos x a la 3 más 1. 1 menos 0 al cubo daría 1 más 1, que es 2. Y para reemplazar exactamente en el 0, devolvámonos un momento, aquí está el menor o igual. Le estoy señalando, o sea que debo reemplazar en x más 2. Sería 0 más 2, que es 2. De este resultado, de este y de este, vamos a concluir que la opción A es verdadera. Luego A es verdadera. Recuerden que hay que escoger la falsa. Solo una es falsa. Vamos a mirar la otra pregunta. F de 0 existe y es 2. Sí, ya lo hicimos. Acá lo acabamos de hacer al final. F de 0, la imagen del 0, es 0 más 2, es 2. Entonces esta B es verdad. La C, límite cuando tiende a 2 por la derecha me da 0. A menos 2 por la derecha me da 0. Busquemos primero dónde está el menos 2 por la derecha. Observemos acá. Los x mayores, leyéndolo de derecha a izquierda, x mayores que menos 2. Ahí están. Entonces, cuando tiende
a menos 2 por la derecha, vamos a reemplazar en x más 2. Menos 2 por la derecha será el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha y reemplazamos en x más 2. Y esto nos daría 0. O sea que esto también es. Por lo tanto, la última sería la falsa, pero vamos a mirar el por qué. Primero por descartar, porque ya las tres anteriores son verdaderas, pero lo ideal es mostrar el por qué. Límite cuando tiende a menos 2 por la izquierda, vamos a mirar dónde se reemplaza. Devolvámonos un momento. Aquí están los que son cercanos a menos 2 por la izquierda, la que señalo ahí de color azul. Entonces debo reemplazar en menos raíz de menos 2 menos x. Si reemplazo en esta parte me daría menos raíz de, si es menos 2 por la izquierda, daría menos 2 menos menos 2. O sea, quedaría raíz de 0, que es 0. Y en la número D me decían que era 2 y no da 2, da 0. Esa sería la falsa. 0 es distinto de 2, por lo tanto es la falsa. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta con esos ejercicios que hemos trabajado. No olviden, por ejemplo, recordar cómo es la ecuación de una parábola, perdón, cómo se encuentra el vértice de una parábola. Por allá se vio en los primeros temas para el parcial anteriores que se buscaron parábolas, en fin. Entonces no olviden que esos temas también son importantes tenerlos en cuenta. Por ejemplo, vamos a hacer un último ejercicio que tiene que ver con eso. Lo voy a resumir un poco. Tengo una función, llamémosla h, que es menos 8t a la 2 más 8t más 2.5. Y me preguntan, por ejemplo,
¿Cuál es la mayor altura para esta expresión? La altura máxima. Recordemos cosas sencillas. Es una ecuación cuadrática y el que acompaña a la variable de grado 2 es negativo, o sea que esto es una parábola que abre hacia abajo. Por lo tanto, la altura máxima será donde acá. ¿Y eso qué representa en la parábola? El vértice. La altura máxima será donde esté el vértice. Entonces simplemente basta encontrar el vértice. Vamos a recordar cómo era lo del vértice. Recordemos que el vértice, bueno, entonces la altura máxima será en el vértice. El vértice se encontraba con esta expresión, menos b sobre 2 veces a, y lo que me dé esto lo evalúo en la función. Estoy recordando ahí cómo se encontraba el vértice. Para este caso, entonces, recordemos quién es b. B es 8. Entonces sería menos 8. ¿Quién es a? Es 8. 2 por 8, pero en este caso es negativo. Y lo que me dé esto lo evalúo en la función. Ese será el vértice. Entonces significa que esto simplificado daría 8 sobre 16, menos por menos daría más, daría un medio. Escogemos, en este caso yo llamé h de un medio. Ese sería el vértice. Entonces tendríamos que el vértice sería el punto, un medio, y veamos cuánto da esa expresión en un medio. 8 por un medio al cuadrado más 8 por un medio más 2,5. Lo que nos dé eso es el otro valor. Esto acá nos daría 8 sobre 4, da menos 2. El otro daría más 4 y más 2,5. Respuesta, sumando esto, nos daría 4,5. O si alguien quiere escribir 9 medios, también se puede escribir así. Significa que la altura máxima es 4,5. Bien, ahí estaría una preguntita. Ahora miremos otras preguntas que pueden surgir para un ejercicio como este. Por ejemplo, si ese es el movimiento de algún objeto que se deja caer, por decir algo, ¿cuál es la altura cuando han pasado un segundo? Por decir algo. Entonces reemplazaríamos la t por 1. En palabras sencillas, borro esto. En palabras sencillas, hallé h de 1, la imagen de un segundo. Si esto es hablando de movimiento de un objeto, entonces sería menos 8 por 1 al cuadrado más 8
por 1 más 2.5. Esto sería 2.5. Ya las unidades serían metros, centímetros o en fin. Y me pueden preguntar esta, ¿cuándo, como es un objeto que se está dejando caer, cuando choca contra el suelo? ¿Qué habrá que hacer cuando me pregunten cuándo choca contra el suelo? Simplemente escoger esta expresión, 8t a la 2 más 8t más 2.5 igualarla a 0 y encontrar los valores de esos tiempos. Es una ecuación cuadrática, no es sino organizarla y usar algún método. Puede ser fórmula general. Vamos a recordar eso. Primero multiplico todo por menos 1. 8t a la 2 menos 8t menos 2.5 igual a 0. Y luego uso fórmula general. Recordemos que es menos b, más o menos, raíz cuadrada de b a la 2, que en este caso sería 8 a la 2, que es 64, menos 4 veces a, que es 8, por c, que es menos 2.5. Y toda esta expresión sobre 2 veces a, que es 16. Lo que sigue es tomar la calculadora y hacer ese valorcito. Voy a indicarlo acá para no demorarme mucho. Esto daría 8 más o menos. Observemos que esa otra operación da positiva. 64, le sumamos esa otra operación. Voy a hacerla por acá. Esto da raíz de 144. O sea que da 8 más o menos 12 sobre 16. Un valor t va a ser 20 sobre 16, que simplificado nos daría 5 cuartos. Ese tiempo se da en segundos o minutos de acuerdo al tipo de enunciado. Y el otro valor T2 sería menos 4 sobre 16, que es menos un cuarto. Este se descarta porque los tiempos no son negativos. Bien, entonces ahí hemos repasado un poco los temas anteriores. La idea es que estudien mucho para que les vaya muy bien en ese examen y puedan mejorar sus notas con respecto a exámenes anteriores o aquellos que de pronto no presentaban algún examen, pueden cambiar esa nota que tienen. No sé si tengan dudas sobre estos temas, alguna pregunta, no sé. Es posible que tengan alguna inquietud. Profe, el examen institucional será este fin de semana, ¿cierto? Sí, se colocará desde el viernes hasta el domingo.
como siempre, con 2 intentos y la mejor nota es la que queda. Ah, listo, profe, muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien tiene alguna otra duda? Bueno, vamos a dejar entonces así. Una feliz noche para todos. Gracias, profe, igualmente. Con mucho gusto. Feliz Gracias, noche. profe. Feliz noche para todos.